De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos una comunicación muy especial. Se trata de Alex Baer, que fue durante un tiempo también director de Radio Sefarad. Ahora lleva años viviendo en Minneapolis, trabajando en la Universidad de Minnesota como profesor de sociología y dirigiendo el Centro de Estudios de Holocausto y Genocidios. ¿Qué tal, Alex? Hola, Jorge. Un placer hablar contigo. Bueno, generalmente hablamos de cosas así un poco más en abstracto, más en teoría, pero estás viviendo en lo que hoy en día es el ojo del huracán, al menos en lo que a actualidad de Estados Unidos se refiere, en el centro de estas revueltas violentas en respuesta a una represión policial que salió por las cadenas de televisión de todo el mundo con digamos, una víctima muy reconocida, creo que se llama George, ¿cuál es su nombre era? George Floyd. George Floyd, y su frase que ha quedado como slogan, ¿no? I can't breathe, no puedo respirar. ¿Qué es lo que estás viviendo en estas últimas horas en tu ciudad? Bueno, Jorge, llevamos unos días de mucha tensión, de mucha preocupación y así, lo más inmediato también, ¿no? Con respecto al estado, el toque de queda las ciudades de San Paul y Minneapolis han ordenado a partir del viernes y que siguió hasta esta noche, hasta esta mañana, a las 6 de la mañana. En fin, te puedo decir que en general estamos preocupados los que vivimos en las ciudades gemelas, en Minneapolis y San Paul. Nosotros vivimos aproximadamente a unas 3-4 millas del epicentro de las revueltas, de las protestas, pero también aquí en nuestro barrio ha habido altercados, ha habido saqueos y destrucción de tiendas. Ayer dimos una vuelta por aquí por la zona, vemos cómo está todo protegido con tablones, y también pues la preocupación de que entren en las zonas de vivienda, lo cual todavía no ha pasado y esperemos que no pase. Los últimos 2 días han sido algo más tranquilos por el despliegue policial que no tienen sin precedentes aquí en Minnesota, con la Guardia Nacional y la policía. Y bueno, tenemos amigos del otro lado, en Minneapolis, que han dejado sus casas para ir a zonas donde están más protegidos ante la preocupación de los incendios y los saqueos. Entonces, digamos, esa es un poquito la realidad sobre el terreno. Y en fin, cada noche pues dormimos poco y mal o nada, viendo un poco cómo se desarrollan la situación, ¿no? Pero bueno, también te puedo contar un poquito que realmente es una realidad muy compleja, ¿no? O sea, estoy haciendo análisis más general, más allá de la cuestión esta inmediata, la situación de seguridad, de preocupación por el alcance y por hasta dónde va a llegar esta protesta. Pues te puedo decir que en realidad hay diferentes actores dentro de la propia protesta por la muerte, por el asesinato de George Floyd por parte de la policía, que está por investigarse, pero todos los datos apuntan a que hubo un exceso de fuerza totalmente injustificado ante una persona no armada. Y no es la primera vez, como sabéis, pasó hace 2 años aquí en Minnesota también. Y bueno, como te decía, también los diferentes actores que participan en la protesta, bueno, en gran medida, la gran mayoría de los protestantes son protestas pacíficas y masivas. Pero bueno, hay dos perspectivas, ¿no? 2 visiones
en cómo se debe desarrollar la protesta, que no es nueva tampoco, ¿no? Que una es una más radical y la otra es la más pacífica, ¿no? Así podríamos decir el modelo Malcolm X frente al modelo de Martin Luther King. Y la más radical plantea que, bueno, así, ¿no?, en el sentido revolucionario, que la violencia es la partera de la historia, ¿no?, como decía Marx, y que solamente pues dando un puñetazo fuerte sobre la mesa se puede conseguir cambios estructurales. Que eso realmente no ha funcionado. Si uno mira a lo largo de los últimos años, desde los años 60, de los Race Riots, ese es otro tema, pero digamos, esa es la motivación de quien cree que, bueno, pues que saltándose el toque de queda, de seguir, digamos, forzando la situación y creando actos de violencia, bueno, pueden hacer un statement, ¿no? Hacer bueno, forzar, digamos, una situación de, como dicen ellos, ¿no? Si no hay justicia, no hay paz. Y bueno, como te digo, yo diría que no son, aunque son muchos, no son la mayoría, pero luego tienes otros actores también que están, digamos, capitalizando de este conflicto, que son agitadores, también de extrema derecha. Hemos visto cómo hay... Pero bueno, si quieres, te puedo plantear eso un poquito más, primero hablando un poquito del problema el problema estructural que hay, ¿no? Quizás aquí en Minnesota, que te pueda dar un poco la pauta de por qué surgen con tanta fuerza estas protestas y lo imprevisible que pueden llegar a ser. Jorge, no sé si quieres hacer alguna pregunta o... No, de momento estoy atento a lo que nos estás contando. Bueno, yo quería contaros un poquito sobre la situación de Minnesota, que es donde vivimos desde hace 8 años. Y realmente, dices, no, esto es el ojo del huracán y es el epicentro de todo de los protestos, altercados y de la violencia que se está viviendo casi que se está extendiendo como un reguero de pólvora por todo Estados Unidos. Y uno se pregunta por qué Minnesota. Obviamente aquí tuvo lugar el suceso que fue el detonante y no es la primera vez, eso por un lado. Pero quizás también decir una realidad que es un poquito, que puedo decir que es paradójica. No sé si sabes, Jorge, que Minneapolis y St. Paul están consideradas entre las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos, las ciudades con mejor calidad de vida. Que son, a veces, un índice de calidad de vida que se mide, pues bueno, digamos, oportunidades de trabajo, el precio de la vivienda, áreas naturales, transporte público, servicios, etc. Aún así, y ahí está la contradicción, las ciudades gemelas, Minneapolis y St. Paul, están entre las 4 peores ciudades, los peores lugares para vivir para la población afroamericana, para la población negra. Y porque en Minnesota la brecha económica entre la población blanca y la población afroamericana es la más grande, la más profunda de todos los Estados Unidos. Te doy un dato. El ingreso medio de una familia negra en Minnesota son $38,000. De una familia blanca, $78,000. El doble. El doble. La brecha educativa también, eso lo sé por los datos de mi hija, que tiene 10 años, con el colegio. Eso es un problema también endémico. Los índices de fracaso escolar, los niveles, digamos, de qué nivel educativo alcanza la población negra, también la brecha más grande. Con respecto a la vivienda, bueno, también eso es efecto de lo que te he dicho anteriormente, con la cuestión económica. El 25% de la población negra es propietaria de sus casas, frente al 78% de la población blanca. O sea, esto te da una idea de que hay aquí un problema, digamos, estructural que viene de hace tiempo, pero que tiene que ver sobre todo los estados en el norte. La población negra aquí, por ejemplo, en Minnesota solo es un 6%, frente a otros estados, digamos, donde es una población mucho más grande. Y bueno, lo que se suma, digamos, cuando hay unos niveles de desigualdad económica tan grandes, pues bueno, hay marginalidad y también, bueno, tienes este problema de violencia policial, de impunidad policial, racismo endémico, discriminación, etc. Entonces, digamos, ese es el caldo de cultivo que está, digamos, detrás, digamos, es
el background, ¿no? de lo que está pasando. A eso se suma el contexto actual, que es que en el marco del COVID-19, ¿no? de la pandemia, que es de incertidumbre económica y pobreza acentuada, especialmente en estos sectores de población. También la población hispana, pero bueno, estamos concentrándonos con respecto en la población afroamericana, ¿no? Es decir, pobreza y incertidumbre económica es un factor detonante de violencia, lo ha sido a lo largo de la historia, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Primavera Árabe, es decir, eso son factores a tener en cuenta y que nos sitúan ante un escenario de, pues, bueno, digo, realmente no sabemos hacia dónde vamos a ir con todo esto. Uh-huh. Bueno, justamente sí, antes estaba pensando, digo, ¿qué es lo peor que hoy en día puede pasar en esta situación? Porque están mucha gente, por ejemplo, en Nueva York con el tema del COVID y ahora como que se le suma a este problema de la pandemia, pues la agitación en las calles. De todas maneras, a mí me llama la atención un factor que igual me puedes explicar mejor. Yo no sé si hay una reacción diferente o la situación es diferente que la que viven los afroamericanos y los latinoamericanos, porque, no sé, me da la impresión de que sí hay mucha criminalidad en la población latinoamericana, pero las revueltas callejeras no son su seña de identidad como en el caso de los afroamericanos. Estos problemas con la policía casi siempre están protagonizados por personas de color, ¿no? Sí, pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué, digamos, la población hispana no...? No, si hay una diferencia o es que simplemente no se ha dado ahora el caso, pero si hay una diferencia en la reacción de estas dos poblaciones. Bueno, yo creo que la diferencia en la reacción de las dos poblaciones es que la población hispana en gran medida, y bueno, te hablo especialmente aquí en Minnesota, es una población de inmigración más reciente, es la población también en situación marginal, pero que no tiene una tradición de movilización que sí tienes en la población afroamericana con los años 60, los movimientos de derechos civiles, etcétera. Es decir, y también hay la forma en que está imbricada el problema del racismo institucional de la población afroamericana tiene que ver con la constitución de este país. Es decir, es frente a una población inmigrante que desde luego, desde el punto de vista económico, sufre en gran medida problemas similares, pero digamos, esa historia no la comparten y eso tiene mucho que ver tanto en las formas de movilización, de organización y quizás también la conciencia más general que hay, pues que la población afroamericana no es una población inmigrante. Y yo diría también que hay una conciencia, no sé si de clase, pero sí una conciencia de grupo mucho más consolidada, una identidad de grupos que en la población hispana. Uh-huh. También hay una cuestión que si uno mira en perspectiva más o menos lo que yo recuerdo de las últimas décadas, pues estos, como tú mencionabas al principio, los casos de violencia policial contra la población afroamericana han sido muy habituales, incluso bajo la legislación de cuando estaba Barack Obama, que se suponía que iba a tener una mano más firme para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Recuerdo revueltas, etcétera. Pero ahora, por ejemplo, en la televisión aquí en España, me he quedado con una frase que han dicho hoy, que tal nivel de revuelta no se veía desde la muerte de Luther King. Y yo no sé si es una mención que viene al caso o no tiene nada que ver. Sí, bueno, eso es un hecho. El otro día el gobernador de aquí también dijo que por ejemplo, el nivel de tanto la protesta como la respuesta a la protesta, ¿no? El despliegue de fuerzas de seguridad, no solamente
no se ve desde esa época, sino que es muy superior. Se refería al despliegue de seguridad a los race riots, ¿no? a los altercados raciales de los años 60. Entonces sí, bueno, estamos en un bueno, es una época distinta, se suma el virus. En gran medida también hubo quien pensaba que esos avances que se han hecho de los años 60, que tampoco deben ser subestimados, iban a evitar altercados o, digamos, protestas y violencia similar. Sin embargo, también hay muchos elementos comunes. Es decir, la pregunta es hasta qué punto se ha avanzado. Otro elemento común que quería mencionar, Jorge, es que hay, tanto entonces como ahora, tienes grupos supremacistas blancos de extrema derecha que, digamos, capitalizado o que intentan avanzar su proyecto ideológico en un contexto de polarización y en el que azuzan a esa polarización, en el que, digamos, alimentan la división a través de la violencia, ¿no? Eso, bueno, nos lleva a un tema que hemos cubierto mucho, ¿no?, en la radio, que seguir cubriendo mucho, que es son los grupos de extrema derecha, para los cuales tanto las minorías étnicas como los judíos, bueno, que somos minorías, la población de color, como otras minorías étnicas, en particular los judíos, somos objetivo, ¿no? Somos blanco. Sobre esto decirte que, bueno, realmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, estos grupos han considerado que el conflicto racial es algo bueno, es algo positivo. Y estas situaciones lo que aceleran es, ¿no?, en esa visión, ¿no?, desde esta perspectiva ideológica, enormemente preocupante, te diré, es que acelera una situación de guerra racial. Una guerra racial que ellos, ¿no?, que ellos desean, pues lo que llevaría es a la purificación, ¿no?, de los Estados Unidos, a la limpieza étnica. Son grupos que tienen la teoría también del genocidio blanco, que la población blanca está, digamos, en peligro de extinción por el avance de la inmigración y del mayor poder que alcanzan, posiciones que alcanzan las minorías. Lo hemos visto en el contexto de la elección de Donald Trump y también con el coqueteo propio de Trump con muchos de estos grupos. Y mira, quizás volviendo aquí a la realidad sobre el terreno, ayer mismo había información de camionetas con miembros del Ku Klux Klan, con armas automáticas, y lo interesante es cómo se posicionan estos grupos, de qué lado de la trinchera, y lo más paradójico y fascinante es que están de los dos lados. Por ejemplo, me comentaba un compañero de trabajo ayer que vecinos de su barrio le habían contado que llegó un grupo de St. Cloud, que está a 1 hora al norte de Minnesota. Es una zona, digamos, muy conservadora, muy blanca, donde estos grupos tienen bastante presencia. Llegó una camioneta con gente armada, con armas automáticas, diciendo que si necesitaban protección esta noche frente a lo que estaba pasando con la población afroamericana y las protestas. Es decir, se sitúan del lado como milicias que se ofrecen a proteger a la población de esta amenaza. Pero también los tienes dentro de la protesta. Por eso te digo que ¿no?, te das cuenta del nivel de complejidad que tiene esto. Están dentro de la protesta, como grupos antisistema, incendiando, digamos, destruyendo. Hay coches, por ejemplo, que circulan, eso es otra, no sé si lo has leído en los medios, que está saliendo ahora estos días, entre ayer y hoy, que circulan por aquí, por las ciudades gemelas, sin matrícula, en cuanto que son coches robados. En cuanto los encuentran, digamos, salen, a veces incendian el coche y se dispersan. Pero estos grupos, ¿qué hacen? Pues, por ejemplo, ayer intentaron quemar un centro comercial somalí que hay en Minneapolis. Es evidente que
los que están protestando por la muerte de George Floyd, ya sea de forma más radical o más pacífica, no van a tener ese objetivo. O un centro de cultura indígena que ardió el jueves por la noche. Es decir, ves un poquito cuál es el objetivo de estos grupos, es alentar la polarización, la división, crear caos y destrucción, y el objetivo último es provocar la intervención federal y, digamos, tener una situación deseada de guerra racial y polarización. Así que ese es un poquito el panorama muy preocupante y que obviamente también a la población judía de la zona pues nos concierne. No es casualidad, digamos, que la comunidad judía dio la orden, la indicación de que los rabinos de las comunidades sacaran los rollos de la Torá de las sinagogas para protegerlas de posibles incendios. Nosotros vivimos a 50 metros del parking que da la sinagoga de enfrente y, en fin, todo esto pues forma parte de una de las preocupaciones, de nuevo, casi mucho más inmediatas, aunque es el panorama general, el panorama político, el contexto, el que nos permite explicar qué está pasando y qué puede llegar a pasar. Uh-huh. Bueno, yo ahora recordaba el nombre de otra víctima que se quedó ahí en el panteón de las víctimas mortales, Rodney King, creo que fue en Los Ángeles. Y lo que pasa es que cuando uno lo mira en la perspectiva, se pregunta, ¿y cuándo se calmó aquello? Y quizás allí también esté la pauta de que esto también va a pasar, en algún momento se va a enfriar la situación o va a ser ya una guerra abierta. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo espero que sea lo primero y que bueno, la situación se calme con el tiempo, pero bueno, es una situación, es un polvorín. También, por ejemplo, ahora la demanda es que los otros policías de ese grupo que efectuaron la detención de George Floyd sean detenidos. Hay que ver cuál es el resultado del juicio en cuanto se haga. Y también ahí hay un problema, ¿no?, intrínseco, ¿no?, que si por mucho que el vídeo indique que esto es así, bueno, hay una investigación pendiente y un juicio justo requiere esa investigación imparcial, transparente. En el caso de Rodney King, el jurado, digamos, exoneró, ¿no?, a los acusados. Si eso llegara a pasar aquí, pues sería gravísimo, sería gravísimo. Todo indica que eso no va a ser el caso porque los indicios son muy claros. Pero bueno, es algo, desde luego, a tener en cuenta. Quizás, Jorge, también comentarte, bueno, ya que estamos en Radio Sefarad, una rueda de prensa que tuvo lugar aquí el sábado, en un intento casi te diría desesperado por parte de líderes comunitarios y de las autoridades locales como estatales de parar esta locura, en la que también intervino el rabino Aaron Weiniger, que es actualmente el co-chair, es decir, copresidente de la Asamblea Rabínica de Minnesota. Y bueno, eso fue, bueno, digo, un intento desesperado, un llamamiento a la calma, un llamamiento a la protesta, y buscaban de alguna manera un lenguaje que fuera, digamos, empático, que fuera que tuviera sensibilidad hacia lo que estuvieron pasando, es decir, casi incluso apoyando las protestas, apoyando firmemente la propuesta pacífica, pero llamando a la gente que a partir de las 8 de la noche, después del estado no estado de alarma, fíjate qué confusión ya, ¿no? Estado de emergencia, estado de alarma, ¿no? Ya tenemos del toque de queda de las 8 de la noche, se fueran a casa y dejarán que las fuerzas del orden recuperaran el control sobre la ciudad. Entonces, bueno, te hablaba de rabino Weininger,
que citó la parashá de la semana, que es Shoftim. Y ¿cómo empieza Shoftim? Pregunta retórica, no te voy a hacer la prueba de Torah. ¿Cómo empieza Shoftim? Bueno, Tzedek Tirdof. Justicia debes perseguir. Bueno, a mí me pareció importante que interviniera como una de las comunidades, ¿no?, que representan los minnesetanos, la comunidad judía, parte, ¿no?, del tejido social de esta sociedad, y que hiciera ese llamamiento a la justicia, que como sabemos, Tzedek es justicia en sentido formal, pero también más abstracto, ¿no? Implica justicia social también. Y quizás esa es la gran lección, ¿no?, que deberíamos aprender de este problema, de esta situación en la que nos encontramos envueltos, especialmente los que estamos en una situación de privilegio, los que vivimos la Minnesota de la calidad de vida, ¿no?, del bienestar, pues que, bueno, reconocer que solamente en una sociedad en la que los representantes políticos toleran y a veces promueven, ¿no?, una inequidad estructural, ¿no?, y una segregación de los que están peor, ¿no?, en la escalera social, en la escala, ¿no?, tanto en barrios como en prisiones. No hemos hablado del sistema de prisiones de Estados Unidos, que es masivamente, sobreproporcionadamente African American y hispanos. Pues que esas condiciones generan un caldo de cultivo, ¿no?, tanto de marginalidad, ¿no?, de pobreza, de violencia en esos barrios, brutalidad policial, impunidad policial. Y si no atajamos estos males, es decir, eliminamos las fuentes de estos problemas o hacemos un esfuerzo por atajar las raíces del problema, pues estaremos envueltos en estas situaciones por mucho tiempo. Pues Alex, desde aquí, de España, te deseamos que te cuides, que os cuidéis mucho. Íbamos a deciros eso sobre lo del COVID, pero ahora tenéis algo incluso que es más apremiante, ¿no?, que es permanecer intactos durante varias noches hasta que esto se solucione, se calme un poco. Y bueno, pues esperamos que la próxima vez podamos hablar de cosas más abstractas, de cosas que pertenecen más a la historia y que con el diálogo se han superado. Muchas gracias por habernos atendido, Alex Baer. Gracias, Jorge. Un abrazo para todos.